Enrique Aristigueta Grancó es un luchador de décadas por la democracia. Fue un hombre muy importante dentro de las luchas de los civiles contra el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Perteneció a la Junta Patriótica, estaba en el Partido Social Cristiano Copey en ese momento. Luego da la impresión que se retiró de la política, por lo menos no estuvo en ningún ministerio ni nada de eso en los años de la llamada Cuarta República. Y ahora ya a su edad lo encontramos tan joven como allá en el año 57, cuando luchaba contra Marcos Pérez Jiménez y su gobierno, luchando con esta no dictadura, sino tiranía. Vamos a ver qué nos dice. Ya sabemos qué pasa en Venezuela, ya sabemos que no hay diferentes criterios de cómo salir de esto. Por cierto, yo no sabía que habían nacido en el mismo día y mes tanto Chávez Frías como Guaidó. Están de cumpleaños en el día de hoy. Y que los dos representan la crisis. Uno porque la agudizó, porque ya veníamos con una crisis, y el otro porque no ha podido sacarnos de ella como líder de el gobierno interino. Si estuviera al frente del gobierno interino, Enrique, ¿qué medidas cree que debería hacerse para salir de esta narcodictadura, teniendo en cuenta, como ayer nos hablaba Sebastián Abarrae, que no se puede contar con el ejército porque sencillamente no lo hay? Es una situación muy difícil, pero yo creo que habría que intentar una cosa diferente de lo que se viene intentando hace 20 años y que ha fracasado. Yo pienso que en circunstancias como esta, la ciudadanía y el país en general, pues, tiene derecho de pedir cualquier tipo de ayuda. Es como si los franceses se hubieran negado, por ejemplo, a recibir la ayuda de los norteamericanos para salir los alemanes en el año 44. ¿No? Nosotros estamos invadidos y además se han destruido todas las instituciones. Seguir dialogando es absolutamente inútil porque eso es una pérdida de tiempo. Para ellos es ganar tiempo, para nosotros es perder tiempo. Y mientras ellos más permanezcan allí, pues más larga sea su estancia en Miraflores, pues más se robustecen, más asumen, más logran apoderarse del país y dominarlo por todos los medios, ir destruyendo las instituciones, e ir destruyendo el país físicamente y moralmente, ¿no? Ya la situación de Venezuela es una cosa lastimosa. Ok, está bien, eso lo sabemos, pero pedir ayuda internacional, se ha tenido ayuda internacional, se ha pedido esa ayuda y ahí está, por ejemplo, todas las sanciones que la primera potencia mundial en este momento ha aplicado contra la banda de Miraflores. Pero si se refiere a la ayuda militar, cualquier tipo de ayuda, la que sea necesaria. La que sea necesaria. Pero una ayuda internacional, eso no depende. No sé si se pidió, supongo que a lo mejor sí. Y si se pidió, pues no se dio. Pero de todas formas, tanto las principales democracias, las verdaderas democracias del mundo, tanto de Europa como de América, apoyan al gobierno interino, de forma que si no han dado esa ayuda militar es porque no han podido, no han querido o consideran que esa no es la salida. Bueno, mira, eso es cuchillo para su garganta, ¿no? Lo que tú dices puedes tener mucha razón. Con los europeos no hay que contar para una cosa de esas, ¿no? Los europeos están muy lejos, están muy cómodos, ellos se conforman con seguir condenando y seguir cortando pues algunos lazos comerciales y de otro tipo con el régimen, pero los europeos, para los europeos ya es más que los europeos están cansados de este problema. También me lo dijo la última vez que hablé con él, José María Aznar. Pero aquí ya la comunidad internacional, la comunidad europea está harta del tema Venezuela, porque es una cosa que no se le encuentra solución. Pero sobre todo los Estados Unidos, que están tan cerca, y los países vecinos que están sufriendo las consecuencias
de toda la acción que ejerce el régimen venezolano en sus respectivos países. Oye, por lo menos debería intentarse. Yo creo que no se ha intentado. Perdone, vamos por parte, vamos por parte. Cuando le dijeron que los europeos, los políticos europeos están hartos de la situación venezolana, ¿qué le quisieron decir? Que no están de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno interino y el pueblo de Venezuela en la calle, porque siempre ha estado en la calle. Que no haya las manifestaciones que hubo en otras épocas, es verdad, pero desde aquella manifestación con mis hijos no te metas, hasta hoy hay todo tipo de manifestaciones, desde las multitudinarias, donde estuvieron ciclistas, vírgenes, banderas, hasta las que hay hoy en día de agua, hambre, luz, internet, falta de trabajo y demás. ¿Qué quiere decir cuando dice que bueno, mira, simplemente ¿de qué? Porque sí, porque si no ha caído y lo que quieren es que vuelva la democracia, no pueden estar hartos de seguir peleando en eso. ¿Será que están hartos de las medidas que ellos mismos apoyaron? Mira, yo creo que están hartos de que, bueno, que con esta medida no se consigue nada y a ellos no se les ocurre otra cosa y no están dispuestos a jugarse una carta más fuerte, ¿no? Yo lo veo así. Ellos tienen sus propios problemas allá cerca, más cerca en África y en América Latina, salvo para España, con quien de verdad que hay una situación muy especial. El resto de los países europeos, pues, nos ve como una cosa lejana. Y cada quien está en lo suyo. Ahora, los países de Hispanoamérica, que son los que están recibiendo el embate directamente, yo pienso que debería por lo menos haberse explorado la posibilidad de una acción conjunta. Y llegó un momento en que teníamos del lado de los demócratas venezolanos, teníamos a Brasil, gobierno de Brasil, de Colombia, de Perú, ¿verdad? No te digo que de Argentina porque nunca ha estado. Bueno, Macri estuvo, Y con Macri también, sí. y esa oportunidad se perdió. Y antes No de te digo, yo no te digo que con toda seguridad hubiera podido hacer una cosa diferente a la que se está haciendo, pero yo creo que había que intentar algo más audaz, ¿no? Y no estar jugando, pues, jugando al gobierno en el exilio, que prácticamente es lo que está ocurriendo ahorita. La República Española tuvo un gobierno en el exilio desde el año 36, que acabó la guerra civil, hasta el día que se murió Franco y subió Juan Carlos, ¿no? Hubo un gobierno en el exilio en México y ahí estaba. Pues. En una época lo reconocieron muchos países, después lo fueron dejando reconocer y con eso solamente no se va a ninguna parte, ¿no? los cubanos también al principio tuvieron un gobierno en el exilio. Bien, por supuesto. Y entonces, mira, y cuando se pudo hacer, tomando unas medidas un poco más drásticas, tuve que no se nombró nunca un ministro de defensa, ni un Estado Mayor, ni un alto mando militar, con los militares exilados, que son muchos y muy capaces. No sé. No pareciera que se hizo algo. Aquí en Venezuela todo se sabe cuando ocurre. Y bueno, el régimen tiene la desfachatez a su favor, hace lo que les da la gana, y como hacen los cubanos lo que les da la gana, y los nicaragüenses lo que les da la gana, y no hay que les pare el trote. Yo pienso además que eso lleva a pensar que los organismos internacionales no son suficientes para modificar estas cosas, ¿no? Y quiero ratificar que tengo una gran admiración, un gran respeto por Almagro, porque es el único secretario general de la OEA que ha entendido a cabalidad cuáles son sus funciones. Pero los otros eran en su mayor parte pues burócratas que estaban allí por el nombre del cargo, el relumbrón, hasta hubo algunos que hacían negocios, pero que de verdad ha asumido eso con pasión y con realismo se llama Luis Almagro. Yo a este señor le agradezco mucho lo que ha hecho por Venezuela. Ha hecho mucho más que unos cuantos políticos nuestros. En él tenemos un aliado, realmente un aliado decidido. Ahora, yo siento que el verdadero país está gravemente, con graves problemas ocasionados, aparte de los particulares normales que tienen entre la pandemia, la crisis económica mundial, etcétera, que realmente tiene un problema con Venezuela es Colombia. No solamente por la cantidad de venezolanos que huyen
del hambre y la persecución, muchos de ellos, sino por estar amparando a los grupos terroristas que quieren tumbar el gobierno colombiano. ¿Okay? Pero los Estados Unidos están muy lejos y además si los Estados Unidos no invadieron Cuba como se hicieron con, por ejemplo, con Guyana, ¿no? Y si hubieran invadido a lo mejor sucede como los Estados Unidos de hoy, como sucede en Afganistán, que se fueron, que salieron, o en Vietnam, que perdieron la guerra, la batalla. ¿Cuál es la salida? Mira, los Estados Unidos cometieron un gran error cuando no sacaron a Fidel Castro en un comienzo, ¿no? Lo que pasa es que los Estados Unidos, que ha sido siempre gobiernos democráticos, Estados Unidos es un país privilegiado que obtuvo su independencia primero que el resto de los países de América. Fue el primer país de la historia que tuvo una constitución escrita en base a los principios que animaron después la Revolución Francesa, que ha tenido una serie de gobiernos, no ha habido jamás una sola guerra civil, tuvieron. Y el resto pues siempre han sido elecciones para presidente y para todos los cuerpos, todos los organismos de la República. Y han tenido esa suerte, pero les ha faltado a veces la audacia, la dureza que demostraron los imperios europeos en su momento, porque ellos tenían que haberse dado cuenta que lo de Fidel Castro era un peligro para ellos, no solamente para ellos, para sus instituciones democráticas. Bueno, se dieron cuenta cuando los misiles y después ¿qué pasó? Llegaron a un Bueno, acuerdo a Khrushchev y Kennedy. Kennedy retiró los misiles que tenían mucho antes que los rusos en Cuba, ellos en Túnez, ¿ok? Y a cambio de que los soviéticos los retiraran de Cuba por aquello de la división del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, a los rusos les tocaba Asia y buena parte de Europa, y a los norteamericanos les tocaba África y América. pero yo me refiero un poquito más atrás, ¿no? Porque Bueno, ya ahí tenía Fidel Castro el apoyo de Moscú, y entonces la disyuntiva que se le presentó a los americanos es, si yo invado Cuba, los rusos invaden Berlín Occidental. Entonces, ahí llegaron a un acuerdo por arriba que molestó mucho a Fidel Castro, por cierto. Pero antes de eso, ya se sabía quién era Fidel Castro. Ya se sabía que estaba contaminando todo el resto del continente. Y el problema no era únicamente Cuba, el problema es que, bueno, como está ocurriendo ahorita, ahora el continente está siendo conquistado poco a poco por la extrema izquierda y por la vía electoral. bueno, Una cosa que siendo conquistado no, está conquistado, porque ahí está Perú, ¿ok? O nos vamos a chupar bueno, el dedo aún pensando que falta. este elemento Claro no que es comunista. aún faltarían Colombia, Chile, Brasil, Sí, ¿no? con Pero, Petro, pero, con Petro encabezando las encuestas en Colombia, ¿no? Con Chile también con otro problema, con Brasil, con una división del país. no, mira, el panorama no es bueno, el panorama no es alentador. Ahora, ahí es donde yo digo, y esto, aquí nos vamos a desviar un poquito del hilo que llevábamos, que no puede ser que la democracia sea, como diría Betancourt, una democracia bobalicona, ¿verdad? Que se valgan de sus propias instituciones democráticas para conquistar el poder y entonces acabar con las instituciones y con la democracia y con el país. Y eso es lo que está ocurriendo. Esas cosas no se pueden permitir y los países deberían ponerse de acuerdo para cortar de raíz. Yo pienso que los partidos totalitarios, sea cual sea el signo del totalitarismo, no pueden, no podrían competir en elecciones con partidos democráticos, porque llevan una ventaja, pues se aprovechan de todas las garantías que dan los estados democráticos y sus leyes para conquistar el poder y luego acaban a martillazo con todo ese entramado. Chávez llegó limpiamente al poder, pero bueno, ¿y por qué se permitió que siempre se postulara? ¿Por qué se permite que en otros países haya partidos comunistas como el caso del Pero Perú, que porque, abiertamente habla del comunismo? vamos con calma. A Chávez se le permitió que se postulara, como a Rómulo Betancourt, también golpista en 1945 y tumbó un gobierno muy bueno, por cierto, ¿ok? Se le permitió que en el 59 se postulara también. Es decir, no cambiemos la Pero historia. espérate un momento, no me compares a Rómulo. Pues. No, yo no estoy comparando, yo estoy diciendo que los dos fueron, permitieron que fueran candidatos a pesar de
ser protagonista Sí, de un golpe. sí, pero Que espérate, Rómulo Betancourt al regresar fue totalmente diferente y que hizo un gobierno con obras públicas como ninguno, con masificación de la educación, con los maestros en todos los rincones, escuelas, hospitales, eso es verdad. Y que Chávez hizo todo lo contrario, también es verdad. Yo no los estoy comparando. Yo estoy respondiéndole a usted por qué se permitió a Chávez. Bueno, como también se permitió a Betancourt y con Betancourt resultó. no, pero es que Betancourt, yo recuerdo el gobierno primero de Betancourt. Creo que tú no hayas nacido cuando eso, en fin, No, sí, sí, nací. ajá. Bueno, pero no te dejes acordar de ese Pero nada más gobierno. mucho más pequeño que usted. Bueno, mira, yo recuerdo perfectamente ese primer gobierno de Betancourt. Esto realmente no fue un acceso al gobierno pues muy limpio ni muy apegado a los principios. Eso es un punto histórico que debería estudiarse, empezar por curiosidad histórica, por qué se produjo el 18 de octubre. Yo tengo mi teoría al respecto. Pero ese gobierno de Betancourt, que fue escasamente de 2 años y unos meses, dio paso inmediatamente, por primera vez en la historia de Venezuela, a unas elecciones universales directas, secretas, que dio por origen una constituyente, que elaboró una constitución, se convocó una elección presidencial, se eligió presidente de la República limpiamente a Rómulo Gallego, y Rómulo entregó su presidencia. Es un caso muy distinto del de Hugo Chávez, ¿verdad? Muy distinto del de Hugo Chávez, que lo que iba era a matar a Carlos Andrés Pérez No, y a los imponer. gallegos lo dieron el golpe. No entregó la ¿Perdón? presidencia, se la quitaron. A Betancourt. Gallego, habló de No, gallegos. Ajá. a Gallegos se la quitaron, pero a Betancourt no. Ah, no, Betancourt, y bueno, y Betancourt, trataron de matarlo. Betancourt entregó a Gallego. De milagro no lo matan. Betancourt entregó a Gallego. ¿Tú comprendes? Y ciertamente ese gobierno y Betancourt entregó a León. Ah, bueno, sí, sí, pero estamos en el Betancourt entregó a pasado. Gallego. Y yo te digo una cosa, para mí Betancourt tiene un gran mérito, porque después de haber sido un loquito en su primer gobierno, fue un loquero en el segundo gobierno. Betancourt era un estadista, sin duda, ¿no? Aristigueta, yo no estoy ¿Ah? comparando a Betancourt con Chávez. Eso sería un insulto, ¿no? Para todo el mundo, no solamente para Betancourt. Yo no lo estoy comparando, le estoy recordando cuando dijo que por qué si a un golpista se le permitió, ¿no? Llegar a la presidencia, postularse como candidato, le estoy recordando que también con Betancourt sucedió lo mismo porque también Betancourt apoyó un golpe para llegar al poder. Eso es todo. Pero no quiero irme para el pasado, quiero estar en el presente. Y por lo que usted... Mira, yo pienso que lamentablemente la experiencia de la elección de Chávez puede abrir los ojos a los demás países del continente. Y no se puede jugar con los totalitarios. Tú no le puedes dar el arma de la democracia a los totalitarios. Porque pasa lo que pasó en Pero Venezuela y entonces lo no que es está pasando en el Perú. democrático. Pero ¿Perdón? Aristieta, si se le hubiera eliminado el triunfo al Pedro Castillo, ¿ok? No sería un gobierno democrático que elimina el triunfo a Pedro Castillo. Si se le diera a López Obrador No, no es otra que, joyita, ¿no? No sería un gobierno democrático. Eso es la fuerza y la debilidad también de las democracias. bueno, pero es que la debilidad de la democracia tendría que tratar de corregirse de alguna manera. Porque después que se montan no hay vuelta atrás. Además, eso es una táctica muy antigua. Eso lo inventó un señor llamado Adolfo Hitler en Alemania, ¿comprende? En 1933. Él dio un golpe que falló el año 23, pagó cárcel, ¿no? Escribió un libro y entonces dijo, bueno, ya que yo no puedo llegar por la fuerza al poder en Alemania, voy a llegar por las elecciones y acabo con todo este parapeto democrático. Eso es lo que no se puede permitir. A Castillo no se le ha debido dejar competir porque ellos son confesos, son comunistas, marxistas, leninistas, totalitarios confesos. Entonces, ¿cómo es posible que se le deje competir en plan de igualdad con los países, con los partidos y dirigentes democráticos? Van a destruir la democracia y lo han dicho, no es que es una suposición. Tardarán un poco, ¿no? Bueno, se disfrazarán de tolerantes un poquito, pero después vienen con todos los hierros. Y eso va a pasar en Colombia si gana este hombre, Petro, ¿no? Y vemos lo que está pasando en Nicaragua, es que no puede ser.
Pues la democracia, entonces la democracia está inerme frente a sus enemigos porque le da las armas para que la destruyan. Claro, Y no, estoy de el acuerdo. comunismo, el totalitarismo es como un cáncer, ¿verdad? Que lo genera el organismo, lo genera el cuerpo y después lo destruye. Bueno, me imagino, yo creo que, y lo que estoy diciendo sé que va a ser objeto de muchas críticas, pero que la democracia hay que repensarla. La democracia es para los demócratas. La democracia no es para quienes quieren destruir la democracia. Y ya tenemos buena prueba pues, de las consecuencias, a dónde lleva esa tolerancia exagerada. Ok, la democracia también es para que la gente tenga poder a través del voto y cuando el gobierno democrático falla y falla notoriamente, se le cambia. Lamentablemente muchas veces el cambio resulta peor que lo anterior, como le resultó a los venezolanos con Chávez y mucho antes a los cubanos con Batista, que estaban en contra de esa dictadura y lo que apoyaron fue una tiranía y lo apoyaron masivamente en el mundo entero. Pero eso es lo que hay. Y tan es lo que hay, ¿ok? Que con la asunción del poder de Pedro Castillo, después de todo lo que dijo Pedro Castillo, y con la ascensión de poder de López Obrador, después de todo lo que dijo López Obrador y que está grabado, porque ahora está todo grabado, de su admiración por Fidel Castro, de lo que está haciendo ahora para dividir la Organización de Estados Americanos, porque ahora esos gobiernos de izquierda extrema son la mayoría en América Latina. Ahí tienen ustedes el rey de España, la representación norteamericana, o sea, que también los gobiernos democráticos, el presidente de Chile van a la toma de poder de Pedro Castillo porque creen que lo pueden cambiar, como dicen que pensaron las oligarquías venezolanas que iban a cambiar a Hugo Chávez Frías. ¿Okay? ¿Tú estás de acuerdo conmigo con que estamos jugando con desventaja? Claro, con total desventaja. Entonces, no habría que pensar hacer algo para evitar que esto siga ocurriendo. Sí, sí. Más vale prevenir que lamentar. Sí. Porque el caso de Chávez, mira, yo te digo que... Pero para prevenir, ¿sabes qué pasa, Aristigueta? Una forma de prevenir es hacer buenos gobiernos. Por ejemplo, en los primeros 3 gobiernos democráticos venezolanos se construyeron muchas más obras, ¿ok? Que la que construyó, pero un rato largo, y es verdad que son más años, que la que construyó Marcos Pérez Jiménez, que la imagen que hay es que fue el gran constructor de Venezuela. Claro que fue un gran constructor, pero no fue el gran constructor ni el gobierno que más construyó. Y eso que Betancourt y Leoni encontraron un país con una gran crisis, para empezar por lo del canal de Suez, que ya también afectó a Pérez Jiménez al final, la crisis del canal de Suez. Pero el problema es lo que estamos viendo. El problema es que si tú tienes un mal gobierno y prometes cosas que no las puedes cumplir y eres democrático, es decir, que no eres un dictador, que haces como hace el gobierno cubano, que ya murieron. Para mí, lo del 11 de julio fue parte de un complot para acabar con Díaz-Canel y es por eso que ya han muerto 5. 5 lo que falta de los generales, porque sencillamente los matan. Los matan. Carlos Andrés Pérez no solo, es verdad, llegó a prisión a Chávez y a su banda, ¿no? Pero es que ni siquiera lo enjuició, porque es que hablan, bueno, pero es que no lo enjuició. Pero el primero que no enjuició a Chávez fue Carlos Andrés. Ahora fíjate. No es que no lo fusiló, ¿ok? Como el 12 de abril, no es que lanzaron del helicóptero a Chávez Frías, ¿ok? Cuando lo llevaban a la Orchila, ¿no? Mira, tú hablas de que los gobiernos de la democracia fueron malos en su segunda etapa. Sin embargo, yo te puedo decir que el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez era un gobierno muy bueno. ¿Y por qué el gabinete tumbó? Más brillante, Ajá. el gabinete más... Te lo digo, ¿Y quién lo tumbó? Y que nunca he votado por Acción Democrática. Ajá. ¿Y quién lo tumbó? ¿Quién lo tumbó? ¿Quién lo tumbó? Sí. Bueno, mira, sí, bueno, lo tumbaron los enemigos políticos de Carlos Andrés Pérez, con una gran inmadurez y una visión muy corta, ¿verdad? Sin darse cuenta que estaban llevándose los cachos al sistema. Aristigueta, cuando habla de los enemigos políticos, empezamos por su propio partido, ¿no? Claro.
por Alfaro Usera y su gente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y los llamados notables. Que para mí es triste ver que personas como Arturo Uslar, que es un hombre digno de tanto respeto, se embarcó en ese afán de destruir a Carlos Andrés. Me doy cuenta que Arturo Uslar lamentablemente nunca llegó a superar lo que había pasado el 18 de octubre. Por más que Carlos Andrés hasta lo nombró su embajador en la UNESCO. Porque si algún hombre era tolerante, era Carlos Andrés Pérez. Y trató de abrirse a todo el mundo. Porque Carlos Andrés se cometió una gran injusticia. ¿No? Ahora, bueno, esos hechos pasados, pero en base a esos acontecimientos, yo creo que habría que pensar a futuro, y seguir permitiendo la participación de la extrema izquierda, de la izquierda totalitaria, tan totalitaria como el fascismo, ¿no? Y hasta peor, en los procesos electorales. Es un error de los demócratas. Ok, estamos totalmente de acuerdo en eso, pero habíamos hablado de hablar del presente y cuál es la salida. Por lo que hablamos en la primera parte de esta conversación, ¿no? Es muy difícil la salida hoy en día. Es muy difícil porque la América Latina está en manos prácticamente de la izquierda. Prácticamente. Sí. Solamente sí. Queda Colombia con todos los problemas que tiene, Chile con todos los problemas que tiene. Es más, ellos saben perfectamente, ¿no?, que si se enfrentan seriamente a Venezuela, ¿no?, les van a alborotar las calles como hicieron con Chile, como hicieron con Macri, como están haciendo con Colombia. Les van a alborotar las calles y les van a tratar de tumbar de esa forma. Entonces, no podemos contar tampoco, aparentemente, porque Venezuela ya no tiene prácticamente ejército. Entonces, solamente quedan los civiles. ¿O quién queda para enfrentarse? Bueno, yo creo que esa es la tarea de la dirigencia política venezolana de oposición democrática. Esa es la tarea que tienen por hacer y no lo acaban de entender. Y quieren seguir jugando con las reglas del juego del adversario para tener los mismos resultados que han venido teniendo durante los últimos 20 años. ¿Y qué otra cosa pueden hacer? Bueno, mira, hay que inventar, hay que correr riesgos, vamos, algo podría tratar de pensarse, pero no seguir borreguilmente transitando el mismo camino que nos ha dejado una derrota tras otra. Y cuando hemos ganado se han burlado de la oposición. Bueno, para eso son los dirigentes, ¿no? Para eso son los dirigentes. Ahora, déjeme contestarle a eso, porque está bien interesante su conversación. Y con toda su experiencia, por eso es que quiero ponerle peros, ¿no?, para que nos enseñe. Es para eso, para aprender de usted. Ustedes se formaron en una dictadura. Luego una transición de dos gobiernos democráticos, en el buen sentido y para aquella época, como López Contreras, que heredó una dictadura y no la quiso, y sin prisa, pero sin pausa, fue abriendo, ¿no?, la libertad y el pensamiento para todo el mundo. Después vino un hombre bueno llamado Isaías Medina Angarita. ¿Ok? Inclusive Acción Democrática estaba de acuerdo con la proposición de Escalante como candidato presidencial. Después se enfermó, no pudo ser candidato, y Acción Democrática vio más a los militares y al descontento militar de ese momento, que tenían razón de ese descontento, usted lo sabe mejor que yo, por la situación de los militares, los viejos militares sin preparación, y los nuevos militares, los jóvenes, que tenían preparación. Inclusive Pérez Jiménez fue un destacado estudiante en la escuela militar en Perú. ¿Okay? Y Llovera también. Y Llovera. Leo Salvor, ingeniero francés. Pero ustedes después vivieron, eso incluye a Betancur, a Caldera, todo, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. ¿Okay? Mira, que es una dicta blanda comparado con esta gente. ¿Okay? Pero se enfrentaron a ella. Pero estos muchachos, sobre todo los que tienen más de 30 años,
menos de 30 años quiero decir, nacieron en una dictadura que se convirtió en tiranía. ¿Dónde aprenden a luchar? ¿Cómo aprenden? Es mucho más difícil. Es mucho más. Bueno, yo te dije que donde aprendieron todos los habitantes de la Europa Oriental, que estuvieron pisados por la Unión Soviética desde el año 45 hasta que se derrumbó el muro de Berlín. Esa gente no conoció otra cosa que el totalitarismo comunista en todos esos países. Y hoy en día son todos países democráticos incorporados a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde las comunicaciones son muy fáciles y donde todos estamos enterados de lo que pasa en casa del vecino. Y es cuestión, yo creo que simplemente de cierto nivel cultural. Sabes que si tú eres un ciudadano, no tienes por qué estar sometido a los caprichos de un señor que se cree dueño del país. Yo creo en la vocación democrática del pueblo venezolano, porque lo ha demostrado en repetidas ocasiones. Bien interesante la respuesta. Cuando habla de cierto nivel cultural, yo, como abogado del diablo, quiero recordarle que el alto nivel cultural de los alemanes en la Europa de esa época, como dicen, ningún otro país. El más cercano era Francia. ¿Okay? Y admiraron y siguieron a un caudillo que uno lo escucha hoy en día y dice, bueno, pero ¿cómo un tipo culto puede tener la admiración que tuvieron por Hitler? Por ejemplo, por citarte. Porque ahí hubo un problema. Mira, la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de la forma como trataron a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. A un país como Alemania tú no lo podías humillar de la manera como lo humillaron, porque había un gran sentimiento revanchista en el pueblo alemán. Y eso marcó la diferencia. Si Alemania lo hubieran tratado después de la Primera Guerra, como la trataron después de la Segunda en Occidente, no hay Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ahí lo que se aplicó fue el deseo de venganza de los franceses, haciendo dos platos. Ahora, en la Europa Oriental, ¿no? que era el tema que estábamos tocando, al momento de la caída del muro de Berlín, sí, Alemania Oriental era un país que venía de la Alemania unificada, de la preguerra, y que era un país culto, obviamente, pero había países que no lo eran tanto. Polonia, Hungría, Rumania, ¿no? Albania, Bosnia, Herzegovina. Sí, pero fue la cultura alemana la que no solamente admiró a Hitler, sino que Hitler ni siquiera era alemán. Entonces, es lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, Cuba. En el año 1958 y 59, Cuba era uno de los países más adelantados de toda América. Sin duda. En sanidad, en educación. Sin duda, en todo. Y fíjense, sin duda. Venezuela, cuando Marcos Pérez Jiménez, Venezuela se hizo desde Gómez hasta Marcos Pérez Jiménez, por citar, ya que hablé de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Y en los gobiernos posteriores, se hizo en esos años, en medio siglo, lo que los europeos necesitaron siglos completos. Estoy de acuerdo para contigo. llegar. Pero fíjense, se prefirió a Chávez y se prefirió a Castro. Bueno, a Castro se prefirió en un primer momento, pero él nunca convocó elecciones porque no las creía necesarias. No sabemos si después de un tiempo de su dictadura patanesca, la gente hubiera seguido votando por él. En Venezuela, la gente votó por Chávez, en parte porque, ¿verdad?, estaban desencantados de los últimos gobiernos de la era democrática. Pero yo creo también que hubo muchos intereses que vieron en Chávez la posibilidad de montarse en esa ola y dominarlo. Yo conocí muchas personas, ¿verdad?, que habían formado parte de los gobiernos anteriores y que estaban apoyando a Chávez porque creían que lo iban a controlar a ellos. Creían que iba a seguir la rutina de la alternabilidad cada 5 años y estaban muy equivocados porque no querían enterarse, no querían saber quién era verdaderamente Chávez. Chávez ha sido uno de los personajes más nefastos de la historia de Venezuela. Creo que es peor que Boves. Peor que Boves. Pero el punto es que estamos en un punto muerto. Hay que salir de... Perdone, y para ampliar lo que usted está diciendo, yo conocí a muchos dirigentes políticos importantes. ¿A quién? A los cuales a muchos dirigentes políticos venezolanos muy importantes,
que fuera de cámara y fuera del canal, les decía, bueno, pero tú quieres ir a llevar unas denuncias, pero ¿dónde están las pruebas de esas denuncias? ¿Ok? No, pero es que aquí hay libertad de expresión. Entonces yo lo que decidí en el programa 24 horas era, el tema del programa era el titular principal de los 3 periódicos más importantes del día anterior. ¿Okay? Porque quien desprestigia la democracia, ¿no? No es Guslar Pietri, no es, qué sé yo, los perejimenistas, no son la extrema izquierda. Quien desprestigia fundamentalmente a la dirigencia democrática son los propios dirigentes democráticos que iban a los medios de comunicación, y me perdona la vulgaridad que voy a decir, a echarse mierda. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Lamentablemente fue así. Ahí privó una gran inmadurez que no parece lógica después de 40 años, sí, casi 40 años de democracia. Ahí hubo una involución y una conducta pueril, una conducta ciega, ¿no? Poco razonable. Había que destruir a Carlos Andrés Pérez a como diera lugar. Y si algún presidente no dio motivos para eso, fue Carlos Andrés Pérez. Yo nunca fui adeco. Bueno, pero es que destruían a todo el mundo, ¿no? Y siguen destruyendo. No están diciendo que el padrino de Chávez es Caldera cuando es mentira. Y mentira, que Caldera es el responsable de que, ¿cómo se llama? De que Chávez esté libre. No, no están diciendo todo eso. Pero ¿y quién liberó a todos los anteriores, entre ellos Arias Cárdenas? ¿Quién los liberó? Los gobiernos anteriores iban liberando uno por uno porque consideraban que podía resultar lo que sí resultó en los 60, que fue la pacificación. Perfecto, ya está. Pero vuelvo a repetir, ya eso pasó. Yo creo que los dirigentes democráticos del mundo, porque eso no solamente en Venezuela, en Estados Unidos, en estas elecciones que tienen para ser candidato electoral, lo que se echan los militantes que quieren ser candidatos a la presidencia, entre ellos, en esas discusiones y esos debates entre sí, es de coger palco. Bueno, y después tú los encuentras abrazados, como sucedieron los principales enemigos dentro de su partido, ¿no? De Trump, que después se babeaban por él, después de todas las cosas que dijeron cuando Trump era el candidato opositor de ellos para ser el candidato electoral norteamericano. Yo creo que los demócratas también tienen que madurar y darse cuenta. Por supuesto que hay que denunciar, pero con base. Pero lógico, pero Napoleón, la democracia en el fondo. Y llevarlo a juicio. Y si en mi partido, que yo no he estado en ningún partido, pero si en mi partido, y yo soy dirigente del partido, hay acusación de corrupción o de violaciones o de lo que fuera, a la justicia con él. Creemos en nuestro candidato, en nuestro compañero, pero esas acusaciones tienen que ser aclaradas. Y una vez aclaradas y el compañero es honesto según la justicia porque no hay pruebas, ¿ok? Llevar a juicio a quien lo denunció. Eso no se hizo y bueno, estamos viviendo las consecuencias. Ahora, eso en parte depende de una manera de ser de nosotros los venezolanos. Es una cosa muy grave que es el pobrecitismo. Ay, no, pobrecito, chico. No, hombre, él se va a componer. Y eso pasa también en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y pasaba en las Fuerzas Armadas. Empezaban los oficiales a dar señales de alebrestamiento y está calentando orejas. Bueno, pero pobrecito, chico, mira, déjalo, mándalo para allá. Eso cuando él madure un poco y retarda el ascenso. Bueno, esas lluvias trajeron estos lodos. Esas lluvias trajeron estos lodos. Nosotros, los suramericanos en general y los venezolanos en particular, no somos rígidos en eso, y había que haberle impreso cierta rigidez a las sanciones legales. En eso debo decir que Betancur fue ejemplar también, ¿no? Fue ejemplar. Ahora, los presidentes de la democracia, todos fueron personas honestas. Todos intentaron hacer las cosas lo mejor que pudieron. Y lamentablemente, pues, esas rencillas internas, esas ambiciones, esos deseos de venganza, esos pasos de factura,
trajeron a la larga como consecuencia el horror del chavismo. Pagamos nuestra inmadurez. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Y Estados Unidos, yo veo muchos signos preocupantes aquí en los Estados Unidos. Aquí nunca antes había habido una penetración de la izquierda, y esa izquierda anarcoide como en la actualidad. Tú lo has visto porque tú vives allá arriba además. Allá arriba la cosa se fue peor que aquí en el sur. Allá arriba en aquel cerro al que llaman Tingo Tingo, como cantaba Contrapunto. Allá arriba en aquel cerro. Bueno, pero volvamos a Venezuela. Entonces, ¿qué puede hacer los civiles, aparte de manifestar y que aparentemente están cansados? Aunque ellos dicen que están cansados y cuando aparece una esperanza nueva, ¿no? De unión, de un liderazgo, no lo apoyan. Lo han hecho montones de veces, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero ¿qué puede hacer? Porque están desesperados, hay hambre, el bolívar desapareció, ¿ok? Eso es algo increíble, lo de la moneda, como todo lo que ha pasado en Venezuela parece una... Bueno, el país está destruido. Ahora, bueno, pero si ¿qué debe hacer la oposición? Mira, yo no soy quien para decirle a estos señores que ya no son ningunos muchachos, ¿no? Que están al frente de los partidos políticos y de la oposición reconocida. Yo creo que lo que hay que tener la intención de, no, decir como Bolívar en Pativilca, ¿no? ¿Qué va a tener? Vencer, ¿no? Hay que vencer, hay que inventar ¿cómo? lo que sea. ¿Ah? Pero vencer ¿cómo? Mira, chicos, caminando se abre el camino. Caminando, lo peor que se puede hacer es rendirse y aquí no se puede hacer más nada. Hay que insistir y hay que ver por dónde se abre una rendija para uno colarse. Pero fíjense. No importa qué, no importa cuál. Okay. Es un deber. Sí, Mira, es un deber ciudadano el tratar de quitarse esto de encima, ¿no? Es un deber ciudadano. Y un juramento de los militares. Y un juramento de los militares, ¿no? ¿Cómo se llama? Defender la Constitución y al pueblo y la soberanía nacional, que también se perdió, la soberanía nacional. Ok, pero ¿no cree que a lo mejor Guaidó nos puede contestar? Bueno, en eso estamos, seguimos luchando. Yo he seguido en la calle, en los barrios y demás, ¿no? A pesar de todas las dificultades, de que me meten preso a la gente alrededor, porque conmigo no se atreven todavía por el juego de que, claro que hay una democracia, ¿no? Claro, hay unas elecciones, todo lo que sea. ¿No cree que Guaidó puede decir, bueno, vamos de nuevo a unas elecciones porque eso es lo que hay, como diría el grupo este grupo famoso rockero, Amigos Invisibles, eso es lo que hay. Intentaron con los militares y pasó lo de la Carlota, ¿no? Intentaron con los militares. Bueno, eso fue, perdóname, eso fue una chapuza. Bueno, eso es lo que hay. Eso fue una chapuza. Porque tú no te puedes aliar con unos bandidos. ¿Y los de Cúcuta? Deplorable. Deplorable. Pero lo intentaron. ¿Perdón? Pero fueron intentos fracasados, pero intentos. Mal hecho. Hay que aprender de los errores. Hay que aprender de los errores. Lo que no se puede hacer es rendirse emocionalmente. Uno tiene que estar dispuesto a dar la pelea y en la medida que vaya fracasando ir inventando cosas nuevas. Ahora, ciertamente el liderazgo opositor venezolano está maltrecho, está aporreado. Ellos deberían hacerse una autocrítica. Pero por lo visto no están en esa onda. Lo peor que se puede hacer es no hacer nada. No tratar de pensar qué podemos hacer. Porque mira, Venezuela es un país de sorpresas. El 31 de diciembre de 1957, Pérez Jiménez estaba feliz, había ganado, entre comillas, su plebiscito, estaba reelecto por 5 años más. La oposición estaba vuelta a pedazos, ¿no? Rafael Caldera, Vallenilla lo soltó el 24 de diciembre porque consideraba que ya no había motivo para que lo tuvieran en la seguridad nacional. El cuerpo diplomático en pleno en Miraflores.
el 31 de diciembre y el 1 de enero estaban los aviones volando sobre Caracas, bombardeando Miraflores y la seguridad nacional. Y acabó con la conspiración de los aviadores. Luego acabó con la conspiración de Hugo Chávez y compañía, con los tanques, pero no pudo con los cadetes, ¿no? Porque Hugo Chávez no, de Trejo. él tenía el cuartel Bolívar. De Trejo. No fue de Chávez, fue de Trejo. Con Trejo, quise decir, con Trejo. Con Trejo. Ajá. Y él tenía a su favor el batallón Bolívar, que era el más importante, y la gran defensa. Y así todo, ahí estaban los cadetes alzados y dicen que por eso es que él se va, harto ya. Pero ahí hubo una conversación que son las cosas que yo que estaba más o menos metido en esas cosas. El director de la academia conversó con el general coronel Díaz Sánchez, que era el que estaba al frente del batallón Bolívar, en la cancha de basquetbol que está allá en la escuela militar. Y allí el batallón decidió no atacar a la academia y la academia, pues, entonces siguió en el golpe. El batallón se declaró neutral, ¿no? Y aparte que Pérez Jiménez en ningún caso quería matar los cadetes, como bien lo dijo, igual que dijo Medina, igualito que dijo Medina el año 45, yo no mato cadetes. Bueno, mira, Venezuela sigue siendo Venezuela. Pero ¿cuál es la salida entonces? Por ejemplo, que suceda lo que le pasó al presidente de Haití. ¿A quién? Al presidente de Haití, que lo mataron. Un grupo, un comando. Ah, a Anwar el Sadat. ¿Te refieres a ese caso? Al de Haití de hace pocas semanas. Ah, perdón, el presidente de Haití. Sí. Bueno, ahí no sabemos exactamente quién movió ese gatillo, ¿no? Pero yo no voy a decir exactamente lo que yo pienso que se puede hacer. Ahí se puede hacer cualquier cosa y lo que se haga está justificado. Está justificado constitucionalmente, artículo 333, y está justificado moralmente, y está justificado jurídicamente, ¿no? Éticamente. ¿Por qué? Porque es una situación como la del que está en peligro su vida y apela a la de legítima defensa. Venezuela está en necesidad de usar la legítima defensa. Su legítima defensa porque está siendo asesinada. Bien. Pero bueno, todo lo que está diciendo. Bien, bueno, para terminar, me gustaría que se dirigiera al gobierno interino en general y luego a los venezolanos en general. ¿Qué le diría al gobierno interino y con toda su experiencia y la posibilidad de que si hay un nuevo gobierno de transición sea usted el presidente? Porque se necesita una persona de su edad, su experiencia, su honestidad probada durante todo este tiempo, ¿ok? Para que dirija un gobierno bien difícil y que la va a tener muy duras. Muy duras. Que seguramente terminará con casa por cárcel. Bueno, no nos engañemos, ¿ok? Mira, el año 58, el año 58, el gobierno provisional duró un año. Y prácticamente los problemas eran muy pocos. Pero el gobierno de transición que venga tendría que durar hasta que haya unas condiciones. No se le puede poner fecha. ¿Cuánto? Lo menos posible y lo máximo necesario. Sí, porque hay que reconstruir el país. Y está invadido, hay que reconstruir el país desde todo punto de vista. Hay que limpiar primero la tierra del conuco para después sembrar. Sí, señor. Pero saltamos ya la transición. Vamos primero entonces. ¿Qué le diría usted con toda su experiencia a el gobierno interino? Que sean gobierno interino. ¿Eso qué significa? Bueno, que hagan lo que hay que hacer en caso de extrema necesidad, que apelen a cualquier cosa, pero que no sigan cayendo en la trampa del diálogo, porque con eso nos tienen envueltos desde hace muchos años. Diálogos que no conducen a ninguna parte y que ya todos sabemos que no conducen a ninguna parte. Pero ¿y si el diálogo
Y si el diálogo es una cosa para desorientar al régimen y hay un plan B. Bueno, yo creo que el plan B y el plan C es necesario. Pero bueno, para eso están ellos allí, para eso son los dirigentes de la oposición. Yo no tengo vela en ese entierro, lo sabes. Ok. Eso es lo que le diría al gobierno interino. Y al país, al ciudadano, ¿qué le diría? Que no pierda la esperanza. Que se convierta cada ciudadano en un baluarte por la reconquista de la libertad y de la democracia. Que hay que salir de esto como premisa indispensable. Ante todo hay que salir de esto. Después veremos cómo enderezamos las cargas en el camino. Pero tú no puedes seguir en manos de un gobierno criminal, un gobierno delincuente, un gobierno productor, sí, en esa estrecha alianza con el narcotráfico. Eso no puede ser. Esto no puede ser. Y a los países de América Latina que están ahorita todavía en peligro de caer, yo creo que algo tendrían que inventar. Algo tendrían que inventar de acuerdo con el gobierno interino, desde luego. Pero no se puede tirar un albur de ahí como unos locos por su vuelta. Déjeme aprovechar más de usted. ¿Qué le diría a la dirigencia de Fedecámaras? ¿A la dirigencia? De Fedecámaras. Ay, chico, qué horror. Qué horror. Qué tristeza me dio eso. Qué manera de reptar. Eso no había pasado nunca, ni siquiera en época de París. En época de París actuaron con más seriedad y con más dignidad. Además, eso, no es, eso es lo que queda de Fedecámaras. Es una rendición incondicional. Es una adhesión a este régimen delincuencial. Pero para mí está totalmente descalificado. Como dirigente empresarial y moralmente, totalmente descalificado. ¿Qué le diría a los militares que quedan? Que cumplan con su juramento de defender la patria y de defender las instituciones democráticas. Artículo 328 de la Constitución. Artículo 333 de la Constitución. Aunque les cueste la vida, porque ellos juraron y para eso se metieron a militares. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y yo en el fondo siempre tengo la esperanza de que hayan algunos militares patriotas que se conserven todavía militares patriotas, a pesar de todo. Yo no creo mucho en los lavados de cerebro, Napoleón. Yo creo y temo más al ensuciado de los bolsillos que al lavado de cerebro. Porque en la Unión Soviética estuvieron lavándole el cerebro a la oficialidad rusa durante 70 años. Y cuando el comunismo se desplomó en la Unión Soviética, no hubo un militar que tirara un cohete para defender el sistema. Y tenían esos 70 años de adoctrinamiento. Porque la gente piensa. Bueno, hay muchos militares presos, asesinados también, torturados. Muchos. Son héroes. Sí. Por último, héroes. ¿Qué tendrían que ser utilizados en la transición? Por último, ¿qué le dice a la oposición que no está con el gobierno interino, donde está incluido usted, ¿no? A esa oposición donde está incluido usted, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Que así como ellos están haciendo, no se combate a un gobierno tiránico y además de eso totalitario. Tienen también que ver por qué resquicio se meten. Porque no pueden estar a merced de que nos llamaron a dialogar, vamos a dialogar. No resultó nada, entonces vamos a dialogar otra vez, vamos a dialogar otra vez. Yo me alegro mucho que Maduro haya caído a patadas al diálogo cuando dice que, bueno, pide lo que no le puede conceder, para que por fin la comunidad internacional, ¿no?, se le convenza de que ese no es el camino, porque estos señores no van a salir con un diálogo. Solamente aceptarían el diálogo y llegar a unas condiciones aceptables, tuvieran un revólver en la 100. Pero si yo les pongo el revólver en la 100, no va a ser para que nos sentemos a dialogar, sino para que se vayan, ¿no? Sean sometidos a juicio. Los diálogos con los adversarios de esa categoría no funcionan, sino benefician nada más que... ¿Perdón? Yo me refiero a la oposición que no está de acuerdo con el diálogo. ¿Qué le diría? A la oposición que no está de acuerdo con el diálogo. Sí. Yo digo que sí refila. Que sí refila. Hay mucha gente seria, mucha gente buena,
Creo que también andan pensando una serie de cosas que no son viables, ¿no? Que hay una constituyente primaria. No estamos para constituyentes, chicos, perdóname. Venezuela ha tenido en su historia 24 constituciones, las tengo contadas, nación. Todas han tenido, bueno, todas son inobjetablemente democráticas. Y la única que ha cumplido a cabalidad como una constitución democrática es la del año 61. Entonces, vamos a seguir en eso, fabricando constituciones. La constitución es un marco de referencia en el cual deben encajar todas las leyes del país, pero no sirve para cambiarla. Mira, es igual. Por último, ¿sabe lo que yo estoy pensando? A ver si estoy equivocado. Que el verdadero enemigo de las democracias, de lo cual hablamos en la primera parte, no es el comunismo, ni la extrema izquierda. Que el verdadero enemigo que está acabando con las democracias es el poder que ha adquirido el narcotráfico. Y con el narcotráfico, desde hace tiempo que lo descubrió Fidel Castro, ¿okay? Cuando puso a su hermano justamente a dirigir el narcotráfico que tenía que ver con Cuba y América Latina. ¿Okay? Y es verdad que participaba Ochoa, pero Ochoa recibía órdenes de Raúl Castro. Cuando se descubre, a quien fusilan es a Ochoa, no a Raúl Castro, ¿no? Como suelen hacer. Bueno, que el verdadero problema es el narcotráfico. Primero porque compra a dirigentes en todas partes del mundo hasta lograr por fin, como se hizo en Venezuela, ¿no? Llegar al mismísimo poder, a dirigir. Eso es muy cierto, pero no desechemos el peligro del totalitarismo de izquierda, que ha formado una extraña simbiosis con el narcotráfico. Están trabajando los dos de acuerdo, en Venezuela y en todas partes. ¿No? Porque los comunistas que yo conocí en mi época, y tú los conociste también, miren, chicos, eran gente seria. Yo tengo un muy buen recuerdo, no me importa decirlo, que digan que yo soy comunista, pero por favor, yo respeto mucho a Memoria de Gustavo Machado, y de Eduardo Machado, y de Jesús Faría, y de Héctor Mujica. Héctor Mujica. Héctor Mujica. Chicos, esos señores pasaron más de la mitad de su vida entre la cárcel y el exilio y murieron pobres. Creían en un disparate, está bien, pero eran apóstoles de ese disparate, no eran asesinos. No estuvieron de acuerdo con la aventura del MIR, ¿no? Y de la izquierda y de la guerra de guerrilla. No estuvieron, los jóvenes los arrastraron a eso. Pues yo conversaba con ellos, chicos. Yo me hice amigo de algunos de ellos durante la resistencia y después mantuve buenas relaciones personales. Eran gente buena. Eran gente buena en el sentido que no eran ladrones, no eran unos pillos, no eran unos asaltantes, eran unos equivocados, ¿no? Pero es que ahorita no. Ahorita yo te voy a decir, nómbrame alguno del bando gubernamental que sea un hombre honesto, en el cual tú crees que se puede confiar, a pesar de que no importa cuál sea su ideología. ¿Cuáles son? Los tipos serios, sacrificados. Yo lo que son unos delincuentes y punto. No delincuentes, además, más ricos que los millonarios viejos de antes. Que descubrieron que si se hacen pasar de izquierda y se la dan de izquierda, tienen el apoyo de los izquierdistas del mundo entero y además pueden gobernar indefinidamente y tener una dictadura. Creo que el primero que lo descubrió hace tiempo en América Latina se llama Fidel Castro. Seguro. Fidel Castro es uno de los personajes más siniestros de la historia de América Latina. Desgraciadamente vivió mucho. Y a mí nunca me gustó Fidel Castro, yo siempre tuve mis reservas con él. Y cuando él vino a Caracas el año 59, ¿verdad? Que yo estaba ya en este momento, pues más o menos en el escenario político, yo no lo quise ir a conocer. Yo me fui para la playa. No tenía que conocer a Fidel Castro. Me parecía que era lo que fue en realidad después, un gran farsante y un hombre con unas ambiciones de poder, pero superlativas y que lo que quería era mandar él hasta que se muriera, como mandó hasta que se murió, y además con una capacidad, con un don de convicción. Tú lo oías en sus discursos, ¿no?
Ahí cualquiera salía creyendo en todos los disparates que decía y todas las maluqueras que estaba escondiendo. Por cierto, que yo critiqué a ciertos dirigentes políticos de estarse insultando mutuamente en el mundo entero, no solamente en Venezuela, y hablé del ejemplo de Estados Unidos, ¿ok? Pero no me olvido de las cosas que decía Fidel Castro en sus discursos contra Rómulo Betancourt y los insultos, ¿ok? Contra Rómulo Betancourt y las descalificaciones. Así es. Bueno, mira, y la valentía que tuvo Rómulo Betancourt de agarrar toda la dirigencia juvenil que estaba infiltrada y que estaba totalmente marxista, era marxista, los votó el partido sin más ni más. Aquí me pareció un disparate político. No, eso reforzó acción democrática. ¿Y qué pasó? Que el MIR, que fue el partido que resultó, y ahí era más izquierda que el Partido Comunista. Entonces la Juventud Comunista no quería ser menos revolucionaria que el MIR y se tiraron todos a la guerra, a la lucha armada. Y los jóvenes comunistas arrastraron a los viejos. Pues eso lo conversé yo con ellos. La Juventud Comunista fue arrastrada por el MIR y ellos a su vez arrastraron a los viejos del partido. ¿Y en qué terminó eso? En tragedia. Demasiado bien se comportaron los presidentes democráticos. Le dieron la posibilidad de reintegrarse a la vida política sana. Algunos todavía pues quedaron cimarrones por ahí, pero bueno, mira, yo creo que en la actualidad los que quedan no están con esto, no están con esto. Yo no sé quién es. Todavía quedan por ahí algunos muchachos, ex muchachos del MIR, que fueron compañeros míos en la universidad, absolutamente de este lado, absolutamente, ¿no? Reconocen todos los errores que ellos cometieron. Pero no hay en la izquierda venezolana un dirigente de la talla de Domingo Alberto, ni de Gustavo, ni de Jesús Farías, ninguno. Ninguno. La izquierda, chicos, es un desierto, es un erial. Ahí no brota una sola idea. Es triste, es triste. Sí, pero manejan el dinero, entre otras cosas, el narcotráfico. Por cierto, que habló de Betancourt cuando votó a los muchachos allá a principios de su gobierno, que fundaron el MIR. Pero décadas después, cuando pidió que se votara a patadas a los corruptos de su partido, ¿no? En un discurso en el Poliedro, del cual estábamos recordando el otro día, casi lo votan a él. El poder corruptor del dinero mal habido, del dinero así, no del dinero por ser dinero, porque el dinero también sirve y también sirvió para hacer obras públicas, para hacer casas populares, para mantener una educación masiva en todo el país. También el dinero sirvió para eso. El dinero no es lo malo, es cómo se utiliza alguna. De acuerdo. Mira, ese es un problema muy grave, Napoleón, porque eso lo venimos arrastrando los venezolanos desde la colonia, ¿no? Esa indiferencia contra lo que hacen mal uso de los dineros públicos. Hay un libro que se lo recomiendo si no lo has leído, que son las Memorias de Núñez de Cáceres. Las Memorias de Núñez de Cáceres. Las Memorias de Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres fue un hijo del precursor de la independencia dominicana, que tuvo que salir huyendo de la República Dominicana, de la que después fue la República Dominicana, se vino a Venezuela, estuvo un tiempo en Venezuela, él siguió para México de exilado, pero un hijo se quedó en Venezuela y fue abogado y magistrado del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Venezuela. Ramón Velázquez publicó sus memorias y por ahí se consigue la memoria de Núñez de Cáceres, y él cuenta su vida diaria en aquella época, ¿no? Estamos hablando del gobierno de los Monagas. Mira, era cambiar los apellidos nada más, y no todos, algunos apellidos se repiten, ¿no? De los ministros incapaces, de los diputados incapaces, de los ministros ladrones, de los políticos pillos. A mí me parecía estar leyendo una crónica actual, por desgracia, ¿no? Y esa ha sido lamentablemente la historia que en Venezuela, mira, ¿cuál presidente no ha robado en el siglo XIX? Páez, Vargas y Roosevelt. Los demás yo creo que robaron todo. Creo que todo.
No sé si Rojas Paul también. Pero entonces hubo un gran adelanto en la sociedad venezolana con unos presidentes en el siglo XX que no robaron. Duda. Mira, yo tengo la absoluta convicción de que ni López, ni Medina, ni Rómulo, ¿no?, ni Larrazábal, ni Sanabria, ni los presidentes de la democracia, ninguno se robó un centavo. Tienen otros defectos, otros errores, ¿verdad? Los pudiéramos disecar si queremos, pero ellos murieron casi todos en la pobreza. Kuczynski, Luis Herrera, el doctor Leoni tenía dinero por su mujer, Caldera tenía dinero porque bueno, que era un hombre que había ejercido la profesión con éxito, pero en general, Carlos Andrés, claro, el efecto tuvo en que algunos de ellos permitieron que sus allegados pues, hicieran lo que no debían haber hecho, ¿no? Pero O todo, los mandaban a investigar, como hizo Luis Herrera en su gobierno, con uno que otro ministro, aunque los mandó a investigar, creo que casi todo, pero sobre todo uno que todo el mundo acusaba, los mandó a investigar y no consiguieron pruebas de los robos. Entonces, si tú no tienes pruebas, ¿cómo vas a destituir un ministro si la gente que tiene que investigar no consigue esas pruebas? Hay que partir de la base entonces que es falso. y eso me lo decía a mí, eso me lo decía el presidente Herrera, que yo era muy amigo del presidente Herrera. Y yo sí estuve participación en la política venezolana durante todo ese tiempo. Mira, yo durante el gobierno de Rómulo Betancourt fui subdirector de políticas del Ministerio del Interior. Eso no, casi nadie lo recuerda. Fui secretario de gobierno del Estado Nueva Esparta y gobernador encargado. Fui diputado en el Congreso Nacional hasta el fin del periodo de Betancourt, cuando Leoni no tuve ningún cargo público, obviamente. Luego con Caldera yo estuve presidente de la Comisión Investigadora del Enriquecimiento Ilícito, los años del primer gobierno de Caldera. En el gobierno de Pérez primero, pues tampoco tuve actuación política, pero en el gobierno de Luis Herrera, no te olvides que yo durante 3 años fui viceministro del Interior y ministro encargado cuando Pepe Montevideo era el ministro, y luego fui embajador itinerante en el Caribe con Zambrano, el resto del gobierno de Luis Herrera. Carlos Andrés Pérez, bueno, yo luego trabajé con el Consejo Supremo Electoral y allí conocí más de cerca. Ya Carlos Andrés yo lo conocía de la época de Betancourt, pero cuando yo estuve en el ministerio como adjunto al director de política, Carlos Andrés era el viceministro del Exterior, luego pasó a ministro. Y cuando Carlos Andrés se incorpora a la Cámara de Diputados al final del periodo de Betancourt para volverse a postular, ¿no? Yo estaba en la Cámara y recuerdo el día que se incorporó y todo el zaperoco que hubo, todo el bochinche que hubo, por la izquierda lo abucheó y le dijeron de todo. Y a él no se le movió un músculo de la cara. Y bueno, yo con Carlos Andrés hice, pues, mira, hice buena amistad en su desgracia, sobre todo, ¿no? Carlos Andrés es un hombre con el su partido se portó muy mal. Te voy a contar esta anécdota porque creo que te va a interesar guardarla en tu baúl de recuerdos. Cuando se le murió la hija a Carlos Andrés, yo fui con mi amigo Pepe Rodríguez a darle el pésame. Él tenía la casa por cárcel, la casa de la hija. Y cuando lo saludamos, él me dijo estas palabras que no se me olvidarán jamás. ¿Quién me iba a decir a mí que en momentos de mi desgracia, quienes iban a estar a mi lado eran los copellanos y ninguno de mi partido? Cuando yo recibí la noticia de la muerte de la hija, quienes estaban conmigo eran el José Antonio Pérez Díaz y Luis Alberto Machado. Y los primeros que vienen a darme el pésame son ustedes dos. De mi partido nadie. A mí eso me conmovió. Y fui amigo de Carlos Andrés hasta su muerte. Pues yo me doy cuenta que Carlos Andrés era una gran persona. Y yo le voy a regalar con otra anécdota de Carlos Andrés. Cuando se hizo el complot de destituirlo en base a algo que legalmente podía hacer, porque era de la partida secreta para defender la democracia, por cierto, en Centroamérica, vino una persona muy, muy cercana a él, pero muy cercana a él y muy cercana a quien le está hablando a mí, y me echa el cuento de que había conseguido a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia que por X cantidad de dinero, no recuerdo si me dijo el dinero o no, ¿no?, iban a votar a favor de Carlos Andrés. Y Carlos Andrés le dijo, yo lo que hice fue legal, yo no compro jueces.
Yo no conocí esa anécdota, pero la creo, porque yo sé que Pérez no tenía fortuna. Era un buen hombre que además no guardaba rencor, fue generoso con sus enemigos. José Vicente Rangel estaba vivo Le por la debe la ayuda que... vida a Carlos Andrés. Así es, así es. Y te va a citar otro caso. Un Que periodista... por cierto, eso es uno de los gravísimos errores de Carlos Andrés. Es gravísimo. El Cojo Vilche, ¿tú recuerdas al Cojo Vilche? No. Era periodista, enemigo acérrimo de los adecos. Y sacó un libro sobre el Sierra Nevada, cuando Carlos Andrés era candidato a la segunda presidencia. Y el Cojo Vilche se enfermó gravemente y había que operarlo del corazón. Y el amigo pues no tenía dinero. Entonces el negro Pérez Díaz le mandó a decir a Carlos Andrés, mira, el Cojo Vilche necesita plata para operarse el corazón y no se va a morir. Y Carlos Andrés Pérez le mandó el dinero para que se operara. A uno que había sido pues su enemigo político, ¿no? Electoral acérrimo. Eso te demuestra pues la clase de personas. El doctor Leoni era un caballero. Cuando tú recuerdas cuando ganó Caldera la primera vez que hubo un impasse en el Consejo Supremo Electoral que no daban la cédula, los resultados. El día jueves, las elecciones son el domingo, el día jueves, el doctor Barrio fue a hablar con el presidente del Consejo, que era Manolo Rivero. Excelente persona. Y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no saben los resultados? Y Manolo Rivero le dijo, doctor Barrio, porque en el Estado Lara hay unas actas retenidas, porque la gente son democráticas, las quiere anular. Y si esas actas se anulan, usted ganaría. Y si no se anulan, ganaría el doctor Caldera. El Barrio le preguntó, ¿y cuál sería la diferencia si se anulan las actas y yo gano? Usted ganaría por 4,000 votos. Y Barrio le dijo, dé la orden de que acepten las actas porque el candidato del gobierno no se puede dar el lujo de ganar por 4,000 votos. Y de aquí voy para Miraflores a decírselos al doctor León. Ese cuento yo lo sabía. Yo lo sabía. Eso también yo lo sabía ese. Bueno, llegó el momento de que por ahora nos despidamos. ¿Ok? Muy sabrosa la conversación, como siempre que hablamos. Bueno, yo estaba pendiente desde hace tiempo, ¿no? Antes que yo me convirtiera en exilado sin intención, porque yo no tenía intenciones de salir de Venezuela a quedarme fuera. Y me hace mucha falta mi bochinche venezolano, se lo juro. Bueno. Gracias chicos, saludos a tu esposa. Cómo no, igualmente. Siempre con afecto. Y yo estoy aquí en Miami, a lo mejor algún día podemos vernos personalmente cuando tú vengas a coger sol. Bueno, aquí hay unas playas muy buenas a una hora, menos de una hora, por cierto, bien bonitas. ¿Dónde? En Orlando, pero cerca de Tampa hay unas playas espectaculares. No, porque estás en Florida, yo creo que yo estaba más arriba. No, yo pasar frío tampoco, ¿ok? Bueno, un abrazo.